Donald Trump acaba de hacer algo que ningún analista político serio consideraba posible hace apenas 6 meses. El hombre que construyó toda su identidad política sobre la premisa de la fortaleza americana, el presidente que llegó al poder prometiendo que Estados Unidos nunca volvería a suplicar nada a nadie, el líder que impuso aranceles devastadores contra China, que llamó a Beijing el mayor ladrón económico de la historia, que convirtió la rivalidad con el gigante asiático en el eje central de su narrativa de poder, ese mismo hombre extendió la mano hacia Xi Jinping pidiendo ayuda para controlar el estrecho de Hormuz. Lean eso nuevamente porque merece procesarse con calma. Trump le está pidiendo ayuda a China. No cooperación táctica discreta. No coordinación silenciosa entre servicios de inteligencia. Ayuda. La palabra más cargada que puede pronunciar un líder que edificó su imagen sobre la invulnerabilidad americana y la inevitabilidad del triunfo. Cuando el hombre más poderoso del planeta, más poderoso, necesita pedirle algo al rival que juró derrotar, algo fundamental cambió en el tablero del mundo. Y lo que cambió no es temporal ni reversible con un tuit o una amenaza arancelaria. Lo que cambió es la arquitectura misma del poder global que creíamos entender. Quédense hasta el final porque lo que van a escuchar hoy explica no solo lo que ocurre en el estrecho de Hormuz, sino lo que está ocurriendo con el orden mundial entero y por qué este momento específico quedará grabado en los libros de historia que leerán nuestros hijos. Empecemos por entender exactamente qué significa que el estrecho de Hormuz esté fuera de control, porque esa frase se pronuncia con demasiada facilidad y pocas veces se dimensiona con la precisión que merece. Hormuz, fuera de control, no es simplemente que los barcos tengan dificultades para pasar, es que el mecanismo central de distribución energética global, el corredor por donde transita entre el 20 y el 25% de todo el petróleo que consume la humanidad cada día, funciona ahora bajo una lógica que ningún tratado internacional, ninguna autoridad marítima, ninguna promesa presidencial americana puede garantizar. Los seguros marítimos están en niveles que hacen inviable el tránsito para muchos operadores. Los capitanes de buques toman decisiones de riesgo que hace meses eran inconcebibles. Las rutas alternativas que evitan el estrecho son más largas, más costosas y no tienen capacidad suficiente para absorber el volumen que normalmente pasa por Hormuz. El sistema global de distribución de energía fue diseñado asumiendo que Hormuz funcionaría con normalidad, porque la supremacía naval americana garantizaría esa normalidad. Ese supuesto ya no es válido, y todo lo que se construyó sobre él, los contratos de suministro, las cadenas de producción, los modelos de precios, las proyecciones económicas de docenas de países, enfrenta una incertidumbre estructural que no desaparece simplemente porque Trump prometa resolverla. La pregunta que nadie en Washington quiere responder públicamente, pero que todos los actores relevantes se hacen en privado, es esta. ¿Cómo llegamos a un punto donde la primera potencia militar de la historia humana necesita pedirle ayuda a su principal rival estratégico para controlar una ruta marítima que protegió unilateralmente durante décadas? La respuesta tiene capas que vale la pena despelar una por una porque cada capa revela algo diferente sobre las limitaciones del poder americano en este momento específico. Primera capa. La complejidad táctica de Hormuz supera el modelo de superioridad convencional. Estados Unidos tiene los portaaviones más grandes, los destructores más sofisticados, los sistemas de armas más precisos del planeta. Pero Irán diseñó su estrategia defensiva en Hormuz específicamente para neutralizar esas ventajas convencionales mediante asimetría, lanchas rápidas cargadas de explosivos, minas difíciles de detectar, misiles antibuque disparados desde plataformas móviles en tierra, drones explosivos de bajo costo que pueden lanzarse en enjambres. Ninguna de esas amenazas requiere sofisticación tecnológica comparable a la americana para ser efectiva. Requiere determinación, geografía favorable y disposición a aceptar bajas propias, todas condiciones que el régimen iraní cumple. Segunda capa. La duración del conflicto erosiona la voluntad política interna americana. Trump tiene una base electoral que no quiere otra guerra larga en Oriente Medio. Cada semana que pasa sin resolución clara es una semana que esa base acumula frustración que eventualmente se convierte en presión política. Tercera capa. El costo económico del conflicto está siendo pagado por exactamente los consumidores americanos que Trump prometió proteger. Y cuarta capa, la más importante. La solución al problema de Hormuz requiere que alguien con influencia real sobre Irán participe en la ecuación, y el único actor con esa influencia que simultáneamente tiene intereses fuertes en que el estrecho funcione es China.
Analicemos ahora la psicología de este momento desde la perspectiva de Xi Jinping, porque entender cómo procesa Beijing esta solicitud de ayuda americana es fundamental para comprender qué tipo de respuesta dará y a qué precio. Imaginen estar en la posición de Xi Jinping este día. Durante años, su gobierno enfrentó presiones americanas en todos los frentes posibles, aranceles diseñados para asfixiar la industria china, restricciones tecnológicas que bloquearon el acceso a semiconductores avanzados, presión sobre Taiwán que Beijing considera amenaza existencial a su soberanía, críticas públicas sobre Xinjiang, sobre Hong Kong, sobre el mar de China Meridional. Toda la arquitectura de la competencia estratégica americano-china, construida sobre la premisa de que Washington podía presionar a Beijing indefinidamente desde una posición de fuerza. Y ahora, en ese contexto histórico preciso, llega una solicitud de ayuda del mismo presidente que firmó los aranceles, que llamó a China ladrón económico, que construyó toda una narrativa política sobre la necesidad de contener el ascenso chino. ¿Qué lee Xi Jinping en esa solicitud? Lee exactamente lo que es. Lee confirmación de que la estrategia de resistencia que Beijing adoptó frente a la presión americana generó resultados. Lee que el conflicto iraní que Washington inició sin calcular completamente sus consecuencias creó una oportunidad geopolítica que ninguna planificación estratégica china habría podido diseñar mejor. Lee que tiene en sus manos algo extraordinariamente valioso, la posibilidad de ayudar al rival que más teme, en sus propios términos, cobrando el precio que considere adecuado. ¿Y cuál es ese precio? Porque en la diplomacia real entre grandes potencias nada se da gratuitamente y las solicitudes de ayuda de esta magnitud siempre tienen costos que rara vez se mencionan en los comunicados oficiales. Las especulaciones sobre qué podría pedir China a cambio de su mediación en Hormuz son reveladoras precisamente porque cada posibilidad implica una concesión americana que habría sido impensable hace apenas un año. Flexibilización de los aranceles que destruyeron sectores enteros de la industria china, reducción de la presión sobre Taiwán, reconocimiento implícito de la influencia china en el mar de China Meridional, levantamiento de algunas restricciones sobre tecnología de semiconductores. Cualquiera de esas concesiones representaría un cambio de posición americano que la narrativa de fortaleza trumpista tiene enorme dificultad para justificar ante su propia base electoral. Ese es el dilema que la solicitud de ayuda creó para Trump. Necesita la mediación china suficientemente como para pedirla, pero pagar el precio que esa mediación requerirá sin que parezca una capitulación frente a su base es un ejercicio de comunicación política que ningún spin doctor puede resolver con facilidad. Hablemos ahora de lo que este momento revela sobre el concepto más importante y más mal entendido en las relaciones internacionales contemporáneas: el poder. Durante décadas, el análisis del poder internacional se organizó alrededor de capacidades materiales. ¿Quién tiene más misiles, más portaaviones, más PIB, más alianzas formales? Estados Unidos ganaba esa comparación de manera aplastante en casi todas las métricas convencionales y esa superioridad se traducía en capacidad de resolver problemas globales unilateralmente cuando lo consideraba necesario. Lo que el estrecho de Hormuz fuera de control demuestra es que el poder en el siglo XXI tiene una dimensión diferente que los índices de capacidad material no capturan completamente. Es el poder de crear problemas que otros no pueden resolver solos. Irán no necesita ser más poderoso que Estados Unidos para hacer que Hormuz sea inmanejable para Washington. Solo necesita ser suficientemente capaz de generar caos en ese corredor específico, bajo esas condiciones geográficas específicas, de una manera que ninguna superioridad aérea o naval convencional puede eliminar completamente. Y China no necesita ser más poderosa militarmente que Estados Unidos para tener más influencia sobre la solución al problema de Hormuz. Solo necesita tener la relación económica con Irán que Washington no tiene y no puede construir rápidamente. El poder relevante en esta crisis no es el poder de destruir, es el poder de resolver. Y en esa dimensión específica del poder, China tiene ventaja sobre Estados Unidos en este momento concreto. Esa es la inversión geopolítica que nadie en Washington quería admitir y que la solicitud de ayuda de Trump hizo imposible de seguir negando. Permítanme hacer una pausa aquí para hablar de algo que me resulta personalmente significativo sobre este momento y que creo que resuena con quienes han vivido bajo regímenes que dependían de actores externos para su supervivencia.
Hay algo profundamente revelador en ver a un líder que construyó toda su identidad sobre la autosuficiencia y la fortaleza llegar al punto donde necesita pedir ayuda, no porque ese momento sea motivo de celebración maliciosa, sino porque ilustra una verdad que las personas que vivimos en países más pequeños y más vulnerables aprendemos antes, a veces dolorosamente. Ningún actor en el sistema internacional, sin importar cuánto poder acumule, puede controlar todas las variables relevantes para sus intereses. Las interdependencias que el mundo moderno creó, las cadenas energéticas, las cadenas de suministro, las redes financieras, los flujos de información, no respetan la lógica de la supremacía unilateral. Cuando Trump decidió ignorar esas interdependencias en su política hacia China e Irán y actuar como si la superioridad material americana pudiera simplemente imponerse sobre las complejidades del sistema global, estaba cometiendo exactamente el tipo de error que los líderes de países más pequeños aprenden a evitar por necesidad. La diferencia es que cuando ese error lo comete el país más poderoso del mundo, sus consecuencias se distribuyen sobre todos los demás actores del sistema. Somos todos los que pagamos el precio de los cálculos incorrectos de Washington, ya sea en forma de petróleo más caro, de cadenas de suministro interrumpidas o de incertidumbre geopolítica que paraliza inversiones y crecimiento. La dinámica de los líderes fuertes en momentos de desesperación tiene una historia que se repite con una regularidad que debería generar humildad en cualquiera que estudie el pasado. Hitler buscó la alianza japonesa cuando su campaña en el frente oriental comenzó a desmoronarse. Nixon fue a China cuando la guerra de Vietnam demostró los límites del poder americano en Asia. Reagan negoció con Gorbachov cuando el costo de la carrera armamentista se volvió insostenible para ambos. En cada uno de esos momentos, el líder que parecía más poderoso tuvo que reconocer que su posición requería la participación de actores que hasta ese momento había tratado como adversarios o inferiores. No estoy equiparando estos casos moralmente. Los estoy citando para señalar que la historia del poder internacional está llena de momentos donde la fortaleza aparente se revela como fragilidad real cuando las condiciones cambian lo suficiente. El momento de Trump con China en Hormuz es uno de esos momentos y su significado trasciende las personalidades involucradas para decir algo sobre el estado del sistema internacional en este punto específico de la historia. Hablemos ahora de algo que pocos análisis abordan con la franqueza que merece: la reacción de los aliados tradicionales de Estados Unidos ante este momento. Europa observa con una mezcla de alarma y reconocimiento que resulta difícil de procesar públicamente. Los gobiernos europeos construyeron décadas de política exterior sobre la certeza de que la garantía de seguridad americana era sólida, predecible y no requería que Washington pidiera ayuda a Beijing para funcionar. Esa certeza era ya frágil antes de esta crisis por las propias tensiones que Trump generó con la OTAN en su primer mandato y en los inicios del segundo, pero verla erosionarse de manera tan visible, tan rápida y tan dramática en el corredor energético del que Europa depende directamente para su suministro de gas y petróleo, produce un tipo de angustia estratégica que los diplomáticos europeos raramente expresan en público, pero que guía sus decisiones privadas con creciente urgencia. Alemania ya comenzó a diversificar proveedores energéticos después de la guerra en Ucrania. Francia y el Reino Unido evalúan silenciosamente si su dependencia de la arquitectura de seguridad americana es sostenible a largo plazo. Los países del Báltico y de Europa del Este, que siempre miraron hacia Washington como garantía última de seguridad frente a Rusia, observan cómo esa garantía está siendo sometida a un estrés que nadie puede prometer que superará intacta. El debilitamiento de la credibilidad americana en Hormuz no es un problema regional, es un problema de toda la arquitectura de seguridad occidental que tardó décadas en construirse y que puede erosionarse en meses si las señales que emite Washington siguen siendo las que estamos viendo. Japón y Corea del Sur merecen mención específica porque sus situaciones son quizás las más delicadas de todos los aliados americanos en este momento. Ambos países dependen masivamente del petróleo y el gas del Golfo Pérsico que transita por Hormuz. Ambos están bajo la protección del paraguas de seguridad americano frente a amenazas de Corea del Norte y China, respectivamente. Y ambos observan simultáneamente cómo ese paraguas de seguridad no pudo mantener funcional la ruta energética que sus economías necesitan para operar. El cálculo estratégico que esos países hacen sobre el valor real de la alianza americana se actualiza cada día que pasa con Hormuz en crisis. No estoy diciendo que Japón o Corea del Sur vayan a abandonar su alianza con Washington. Las interdependencias son demasiado profundas para eso.
Pero sí estoy diciendo que cada día que la crisis de Hormuz se prolonga, es un día que esos aliados calculan con mayor seriedad cuánto deberían invertir en capacidades autónomas de seguridad que no dependan exclusivamente de que Washington resuelva sus problemas. Esa lógica de autonomía estratégica que esta crisis acelera entre los aliados americanos es precisamente lo que Beijing ha buscado promover durante años, mediante su estrategia de demostrar que el modelo americano de liderazgo global tiene límites, que el modelo chino puede complementar. Los mercados financieros están enviando señales que ningún discurso presidencial puede contradecir y que merecen análisis específico más allá de los titulares sobre precios del petróleo. Cuando Trump pidió ayuda a China, la reacción inicial de los mercados no fue de alivio, sino de una combinación compleja de señales que los analistas interpretaron de maneras divergentes. Por un lado, la percepción de que podría existir una vía diplomática hacia la estabilización de Hormuz redujo temporalmente la prima de riesgo de conflicto prolongado que los precios del crudo habían incorporado. Por otro lado, la misma señal que indicaba vía diplomática confirmaba simultáneamente que la solución militar americana unilateral que Trump había prometido no estaba produciendo los resultados esperados en el tiempo esperado. Esa segunda lectura generó presiones en sentido contrario, porque implica que el conflicto es más complejo y más prolongado de lo que la narrativa oficial sugería. El resultado fue una volatilidad que reflejó perfectamente la ambigüedad estratégica del momento. Nadie sabe con certeza si la petición de ayuda a China es el preludio de una resolución o la admisión de un estancamiento, y los mercados, que odian la incertidumbre más que cualquier otra cosa, reaccionan a esa ambigüedad con exactamente el tipo de oscilaciones violentas que destruyen planificación empresarial y erosionan la confianza de consumidores e inversores por igual. Quiero que analicemos juntos las consecuencias de largo plazo de este giro, porque son las que más importan para entender el mundo que habitaremos en los próximos años y décadas. Si China acepta mediar y su mediación produce algún tipo de estabilización en Hormuz, el precedente que se establece es de una potencia que supera a la mayor potencia de la historia en su capacidad de resolver uno de los problemas más críticos del sistema energético global. Ese precedente no se borra. Se convierte en parte del registro histórico que los actores internacionales consultarán en cada crisis futura para evaluar a quién llamar cuando algo sale mal. Si China negocia su ayuda a un precio que implica concesiones americanas en Taiwán, en aranceles o en restricciones tecnológicas, Washington habrá comunicado al mundo entero que su posición de fuerza tiene límites que se pueden explorar y presionar con resultados concretos. Eso invita a pruebas similares de otros actores que hasta ahora calculaban que el costo de desafiar a Estados Unidos era demasiado alto. Y si la negociación fracasa o produce resultados insuficientes, si Hormuz sigue siendo zona de caos a pesar de la intervención china, entonces ambas grandes potencias habrán demostrado simultáneamente que el problema supera la capacidad de solución de cualquiera de ellas individualmente, lo que abre preguntas todavía más profundas sobre quién gobierna realmente el sistema internacional en momentos de crisis. El mundo observa, no con indiferencia, sino con la angustia específica de quienes saben que las decisiones que se toman en Washington y Beijing en estas semanas definirán el tipo de orden global que heredarán las próximas generaciones. América Latina observa con particular atención porque la región que durante décadas organizó su política exterior alrededor de la certeza de la hegemonía americana está viendo cómo esa certeza se erosiona de maneras que nadie anticipó completamente. Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros regímenes que desafiaron a Washington, calculando que Beijing y Moscú les proporcionarían cobertura suficiente, observan con una mezcla de satisfacción táctica y alarma estratégica. La satisfacción porque el debilitamiento de la presión americana crea espacio para su supervivencia. La alarma porque un mundo más multipolar y más caótico también es un mundo donde los actores pequeños tienen menos garantías de cualquier tipo, incluyendo de sus propios patrones. La incertidumbre global que genera esta crisis no beneficia a nadie de manera limpia. Destruye exactamente el tipo de predictibilidad sobre la cual todos los actores del sistema internacional, los poderosos y los débiles, construyen sus planes. Existe una dimensión de esta historia que me parece la más fascinante y la más subestimada de todo el análisis geopolítico que rodea este momento. Hablo del concepto de alianzas inesperadas y de cómo los sistemas de poder generan, en sus momentos de mayor tensión, las coaliciones más improbables.
Trump y Xi Jinping son en muchos sentidos los representantes más visibles de dos visiones del orden mundial que se perciben como fundamentalmente incompatibles. Uno defiende la supremacía americana como principio organizador del sistema internacional. El otro trabaja activamente para construir un mundo multipolar donde ninguna potencia tenga el tipo de dominio unilateral que Washington ejerció desde 1991. Sus economías están en guerra comercial. Sus fuerzas armadas se miran con desconfianza permanente en el Pacífico. Sus sistemas políticos representan modelos que cada uno presenta como superiores al del otro, y sin embargo, el estrecho de Hormuz fuera de control los empuja hacia una conversación de necesidad mutua que ninguno de los dos habría elegido libremente. Eso no es paradoja, es la mecánica básica del sistema internacional que los académicos llaman interdependencia compleja. Cuando los actores están suficientemente entrelazados en sistemas compartidos de vulnerabilidad, incluso los rivales más acérrimos descubren que tienen intereses comunes que ninguna hostilidad ideológica puede borrar completamente. China necesita que Hormuz funcione para su suministro energético. Estados Unidos necesita que Hormuz funcione para su economía y su credibilidad. Irán usa el caos en Hormuz como palanca de negociación. Y en ese triángulo de necesidades cruzadas aparece, como única geometría posible de solución, la colaboración entre los dos actores que más se odian políticamente. La historia de las relaciones internacionales está llena de estas ironías, y este momento es uno de los más dramáticos y más reveladores de las últimas décadas. Déjenme hablarles finalmente sobre lo que todo esto significa para las personas comunes que no están en salas de guerra ni en mesas de negociación diplomática, pero que pagarán el precio de las decisiones que ahí se tomen. Cada familia que llena el tanque de gasolina de su auto está pagando una fracción del costo de esta crisis. Cada empresa que calcula sus costos logísticos incorpora la incertidumbre de Hormuz en sus precios finales que los consumidores pagan. Cada gobierno que tiene que importar más caro su energía tiene menos recursos para educación, salud e infraestructura. La economía global es un sistema de vasos comunicantes donde el caos en una yugular energética se distribuye en forma de costos invisibles sobre miles de millones de personas que nunca escucharon el nombre del estrecho de Hormuz y que no tienen ninguna influencia sobre las decisiones que determinan si ese corredor funciona o no. Esa asimetría entre quienes toman decisiones geopolíticas y quienes pagan sus consecuencias es la injusticia más fundamental del sistema internacional actual, y este momento la ilustra con una claridad que pocas crisis previas alcanzaron. Por eso importa mantenerse informados, por eso importa entender qué está pasando realmente más allá de los titulares simplificados, porque la única herramienta disponible para las personas que no tienen poder en estas decisiones es la comprensión profunda de los mecanismos que las producen. Esta es la historia que estamos viviendo, un presidente americano pidiendo ayuda a su mayor rival. Un estrecho fuera de control que ninguna superioridad militar puede domesticar unilateralmente. Un mundo donde las certezas que organizaron las relaciones internacionales durante 30 años se desmoronan con una velocidad que supera la capacidad de los sistemas políticos para adaptarse. No sé exactamente cómo termina esta historia, nadie lo sabe con honestidad, pero sé que los próximos días y semanas revelarán si estamos ante un ajuste temporal del orden internacional o ante el comienzo de una reconfiguración estructural que tardará décadas en completarse. Continuaremos informando cada desarrollo con la seriedad que merece. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan este análisis con quienes necesitan entender lo que realmente está en juego, porque en este momento histórico, estar informados no es solo un derecho, es una responsabilidad que no podemos delegar. Nos vemos en la próxima entrega, con más análisis, más contexto y el compromiso permanente de contarles la verdad completa sin importar cuán incómoda resulte. Hasta entonces, manténganse informados, manténganse críticos y nunca dejen de hacer las preguntas que el poder preferiría silenciar para siempre. El mundo que viene depende en gran medida de cuántos de nosotros logramos entender profundamente el que tenemos hoy.